Ya, como les comentaba, la función de estas células, entre otras, es la de vigilancia inmunológica, que consiste en ubicar aquellas células infectadas que se ven en nuestros reservorios por virus, por ejemplo, para eliminarlas, ¿no? La activación de estas células siempre va a depender de la célula dendrítica y lo va a hacer a través de un mecanismo especial de presentación antigénica, que es la presentación cruzada. Hay tres modalidades por las cuales los antígenos pueden ser incluidos en moléculas clase 1 para finalmente ser presentadas y reconocidas por el linfocito TCD8. La célula dendrítica es la única célula que puede hacer este tipo de presentación especial, ¿ya? Los macrófagos no lo pueden hacer. Y de las células dendríticas, bueno, hay una subpoblación de células dendríticas que se ha especializado, digamos así, en este tipo de presentación antigénica. ¿Ok? La activación de las células puede requerir de la colaboración del linfocito T helper 1. ¿Ya? Hay situaciones en las cuales la cantidad o las señales que son desencadenadas por los antígenos que presentan las células dendríticas no son suficientes, entonces hay que amplificar la señal. Y esto se hace con la colaboración del linfocito TCD4 activado. ¿Ya? Bueno, vamos a ir revisando la presentación. Y como les comentaba, una vez que son activados, estas células son capaces de eliminar células infectadas. Los linfocitos T citolíticos poseen en su membrana citoplasmática una buena cantidad de vacuolas modificadas, que se llaman, que los vamos a llamar gránulos, ¿no? Estos gránulos contienen cantidades importantes de granzimas y perforinas, que van a ser liberadas sobre la superficie de la membrana de la célula blanco. Las granzimas y perforinas liberadas de esta manera van asociadas a una tercera molécula que se llama glicina, ¿no? Una vez que el complejo molecular es sembrado sobre la célula que va a ser eliminada, las moléculas son endocitadas, ¿no? Dentro de la vacuola endocítica, la glicina se separa de las perforinas y granzimas, de manera que la perforina lo que hace es perforar la membrana endocítica para permitir el paso de las granzimas hacia el citosol. Una vez en el citosol, la granzima activa una molécula, una caspasa, que está ubicada dentro de la célula que va a ser eliminada, que es una caspasa ejecutora, la caspasa 3, ¿no? La caspasa 3 va a activar enzimas que van a degradar proteínas vitales de la célula, dando lugar a la formación de los cuerpos apoptósicos, ¿no? Que finalmente van a ser removidos por los fagocitos, ¿ya? Sabemos que los linfocitos T CD8 activados, ese citotóxico, es una de las fuentes muy importantes de interferón gamma, ¿no es cierto?, junto con el helper 1 y en menor medida con la natural killer. La formación de la subpoblación efectora o la activación de los linfocitos TCD8 depende de la presencia del factor de transcripción nuclear TB, igual a lo que vemos en el caso de la activación de los linfocitos helper 1. Y también del concurso de otra molécula, que es esa que está ahí, ¿no?, que es la eomesodermina, o TBR2, ¿ya? Como les dije, la presentación puede requerir, la activación por parte de la célula dendrítica puede requerir de la colaboración del linfocito TCD4, ¿no? ¿Qué antígenos son los que, bueno, en qué situaciones es que la activación de CD8 es necesaria?
tenemos dos situaciones ahí, en el caso de infecciones virales y en caso de, bueno, la presencia de células tumorales, ¿no? La vía de presentación, bueno, para activar al linfocito TCD8 es la clase 1, eso ya lo sabemos, ¿no? Y les comentaba que dentro de las células dendríticas que son capaces de activar a esta célula, hay una en particular, que es esa de ahí, que expresa la molécula CD141, ¿no? O molécula BDCA3, ¿no? O también trombomodulina, ¿ya? Sabemos que la trombomodulina se expresa en los endotelios, ¿no? Pero ahí vemos que esta molécula también la expresan otras células como la célula dendrítica, monocitos y también células mesoteliales, ¿ok? Bueno, las células dendríticas plasmacitoides en algunas ocasiones pueden presentar antígenos a los linfocitos TCD8 vírgenes. Bueno, acá tenemos el esquema de toda la vida, ¿no? En la parte superior, la célula dendrítica que ha capturado en este caso, las partículas virales, se ha desligado del lugar donde estaba adherida para migrar hacia el ganglio linfático regional. El ganglio linfático se va a ubicar en la zona de los linfocitos T, donde va a cumplir con la presentación antigénica, para activar linfocitos TCD4 y también linfocitos TCD8. En este caso, los CD8 activados, ¿no?, van a migrar van a recircular, y una vez que llegan al tejido infectado, bueno, van a extravasarse para comenzar con su función de eliminación de células infectadas. La forma de presentación antigénica es la indirecta. Les comenté hace un rato que habían tres modalidades por las cuales los antígenos pueden ser presentados en clase 1, ¿no? Bueno, tenemos acá dos vías corresponden, o dos modalidades corresponden a la vía citosólica y una corresponde a la vía vascular, ¿ok? Los antígenos para la presentación cruzada siempre van a encontrarse en el fagosoma o fagolisosoma y van a ser trasladados al citosol, ¿no? Y en el citosol el antígeno va a ser procesado, en el caso de la vía citosólica, por el proteasoma, ¿no? Y el proteasoma va a liberar segmentos cortos que son las epítopes. Esas epítopes que son liberadas por los proteasomas pueden ser captados por las proteínas transportadoras de antígeno que están en el retículo endoplásmico y seguir la vía habitual de presentación en clase 1, que fue la que se explicó en teoría, ¿ya? Esta es la vía de carga o la ruta de carga del retículo endoplásmico. La segunda es la de carga fagosomal. Bueno, esta ya es una ruta especial. Pasa que, bueno, ustedes saben que el retículo endoplásmico, perdón, el aparato de Golgi, ¿no?, dentro de las funciones que tiene está esta de formar vesículas, ¿ya? Las vesículas que se forman en las células dendríticas que hacen este tipo de presentación y que son formadas por el retículo endoplásmico van a contener proteínas que están asociadas con la presentación clase 1. En este gráfico estamos viendo que se está formando una vesícula y la vesícula contiene proteínas o moléculas transportadoras de antígeno, ¿ya? Se forma la vesícula. La vesícula no solo contiene la molécula asociada a la presentación clase 1, sino que también posee moléculas que promueven la integración de membranas. En este caso tenemos a la SEC22B, ¿ya? Esta molécula SEC22B tiene una afinidad muy alta por estas otras que son la sintaxina, y una vez que se producen las interacciones se promueve la fusión de membranas, ¿no?
tanto de la vesícula, que en este caso tiene la TAP, ¿no?, con la membrana fagosomal. Una vez que se fusionan, bueno, las proteínas se integran a la membrana del fagosomal y cumplen con la función, en este caso, de transportar los antígenos que son degradados por el proteasoma al interior del fagosoma. Una vez que están adentro, estos van a ser incorporados o incluidos dentro de la hendidura, ¿no?, de la molécula HLA clase 1, para posteriormente ser presentada, ¿ya? Entonces, esta es la ruta de la carga fagosomal. La tercera es la vía vacuolar, ¿no?, en la cual simplemente las proteínas del antígeno van a ser degradadas, ¿no?, y de alguna manera van a ser incluidas en moléculas HLA clase 1. No se conoce muy bien cuál es el mecanismo. Lo que se ha observado es que se produce. Una vez que se forme complejo, este va a ser presentado al linfocito TCD8. Bien, los linfocitos TCD4 van a intervenir, y el TCD4 va a intervenir cuando, les decía, las señales que son generadas por la presentación del antígeno por parte de la célula dendrítica no son lo suficientemente potentes, ¿no? Es necesario reforzarlas. Eso no sucede si la célula dendrítica se infecta. Si la célula dendrítica se infecta, entonces su presentación antigénica va a ser buena, y también eso va a estar acompañado de suficientes moléculas de coestimulación como para activar al linfocito TCD8. Ya en ese caso, el CD4 solo colabora liberando citoquinas. En el caso de las presentaciones débiles que se produce cuando la célula captura células infectadas por virus, ¿no?, o células de tejidos que han sido trasplantados o tumorales, donde la señalización es débil, el linfocito TCD4 refuerza la presentación antigénica, principalmente mediante la colaboración CD40 ligando, que ya conocemos, ¿no?, que es la misma que se ve en el caso de activación de linfocitos B y también se ve en el caso de activación de macrófagos en particular. ¿Qué interleuquinas van a intervenir? Bueno, la interleuquina 2, que también es conocida como factor de crecimiento del linfocito T, y va a ser lo que está escrito ahí, ¿no?, promover la proliferación y diferenciación tanto de células efectoras como células de memoria. Las 12 es una interleuquina que ya la conocemos, ¿no? Tiene que ver, es producida por el macrófago, activa la natural killer, y también es una interleuquina muy importante para lo que es obtener la diferenciación de la subpoblación efectora Helper-1, ¿no? Los interferones de tipo 1 sabemos, lo vimos en su momento, también intervienen en la diferenciación Helper-1, ¿ya? En este caso, las dos interleuquinas van a promover la diferenciación de efectores, o sea, la formación de linfocitos TCD8 citotóxicos. La interleuquina 15, ¿no?, también la conocemos, es una interleuquina que va a colaborar con la supervivencia de las poblaciones de CD8, pero de memoria. Y en la interleuquina 21, que la hemos visto como interleuquina autocrina para el linfocito TH17 al momento de su activación, ¿no es cierto? También lo hemos visto, esta interleuquina tiene un rol importante en lo que es el mantenimiento de las poblaciones de linfocitos B dentro de los folículos linfoides, ¿ya? Esta interleuquina, en este caso, induce la generación de linfocitos TCD8, tanto efectores como de memoria, ¿ok? Bien, entonces la colaboración CD4 puede ser solo a través de citoquinas, en el caso de que la presentación antigénica sea lo suficientemente potente, o puede ser colaborando con la amplificación de la presentación antigénica si la presentación es débil, ¿no? La cantidad de antígeno que se va a presentar es débil. Entonces, esto permite que la célula dendrítica pueda activar
a los linfocitos TCD8 para transformarlo en células efectoras. ¿Cuál es el efector? El citolítico, ¿no? El citolítico es el que contiene los gránulos, que no se olviden son vacuolas o vesículas modificadas. Bien, hay situaciones en las cuales los mecanismos de eliminación de células por parte de los linfocitos TCD8 pueden ser bloqueados, ¿no? Y eso se ve en casos como este del agotamiento de los linfocitos T, que es una situación particular en la que la célula no expresa moléculas de activación, lo que expresa son moléculas de regulación, ¿ya? El agotamiento del linfocito T, bueno, ¿qué es lo que pasa con la célula? El linfocito CD8 va a reconocer el antígeno. El linfocito CD8 va a iniciar una respuesta que se va a caracterizar por la generación de señales intracelulares. Lo que va a suceder es que la secuencia de señalización se va a bloquear, ¿no? Cuando una célula inmune inicia una respuesta y después las señales de activación son bloqueadas, las células entran en anergia, ¿no? Y una vez que la célula se vuelve enérgica, pueden suceder dos cosas. O se muere por apoptosis, o después de un tiempo vuelve a ser funcional, ¿ya? Bueno, se propone, ¿no?, que en caso de exposiciones antigénicas constantes, como se observa en las situaciones de infecciones virales crónicas, pueden presentarse los fenómenos de agotamiento de linfocitos T. Entonces, el linfocito T agotado no va a proliferar, ¿no? Como la activación es inadecuada, no va a haber producción de interferón gamma y, por supuesto, su actividad citotóxica va a ser pobre. La expresión de inhibidores va a impedir que estas células se puedan activar, ¿no? La molécula de muerte programada 1, expresan STLA4, que es una molécula también de regulación. El TIM3, que es una mucina, ¿no? Es una molécula muy glicosilada, ¿ya? Y TIM es porque es la mucina 3 del linfocito T, ¿ya? TIM3. Y la LAC3, que es una molécula que tiene acciones de regulación que son muy parecidas a las que ejerce la molécula CTLA4, ¿ya? Bien, como la célula no es capaz de eliminar los reservorios de células infectadas, entonces ese proceso de agotamiento definitivamente va a colaborar, a contribuir con la persistencia, ¿no?, de los procesos crónicos, particularmente en enfermedades virales. Bien, en la gráfica tenemos los dos caminos. Uno es el de la activación normal, que permite la eliminación eficiente de las células infectadas, y la otra es del perfil de agotamiento, ¿no? En el agotamiento, el linfocito expresa moléculas inhibidoras que impiden que pueda cumplir con su función. Los mecanismos citotóxicos del linfocito TCD8 se van a dar de tres maneras. Esta célula comparte receptores con la célula natural killer. Receptores inhibidores, como es el receptor KIR, los receptores KIR, ¿no?, que si no interactúan con moléculas clase 1, bueno, hace que la célula se active. Y la falta de presentación clase 1 se ve en algunas infecciones virales y también en los casos de algunas células tumorales. Hay otros receptores que son de activación, que también ya hemos visto hace un rato, como el encaje 2D, ¿no? Que es capaz de reconocer moléculas que son parecidas a las moléculas HLA clase 1, ¿ya?, que van a ser expresadas por células infectadas o estresadas, o proteínas que también expresan virus o células tumorales.
Bueno, una vez que se activa, sea la activación por falta de inhibición o la activación porque se reconoce alguna partícula extraña o alguna molécula extraña, los mecanismos de eliminación siempre van a ser mediados por enzimas y perforinas. La otra son las interacciones que se dan a través del receptor del linfocito T, ¿no? Y en ese caso, al igual que en los otros dos, la eliminación va a ser también a través de perforinas y granzimas, ¿no? De las granzimas hay tres. La principal es la granzima B, que es la que va a activar a la caspasa 3. La activación por esta ruta también, bueno, activa la activación mediada por la caspasa 3, activa también la vía de muerte mitocondrial, ¿no? A través de esta molécula, que es la molécula BIT. La molécula BIT pertenece a un conjunto de moléculas que se conocen como solo BH3. Pertenecen a la familia de moléculas BCL2 y están dentro del grupo de moléculas apoptósicas. Las moléculas solo BH3 son las llamadas moléculas iniciadoras de la apoptosis, ¿ya? Estas moléculas solo BH3 promueven la actividad proapoptósica y bloquean la actividad antiapoptósica. Bueno, además de las granzimas y perforinas, tenemos a la granulosina, ¿no? Que es una molécula que va a alterar la permeabilidad de la membrana celular, ¿ya? También de membranas bacterianas, y esta también contribuye con la eliminación de células tumorales, ¿no? Ya tenemos acá dos mecanismos a través de receptores. Tenemos el tercero a través de la liberación de diferentes compuestos que están contenidos en los gránulos, ¿no? Y finalmente tenemos interacciones Fas-Fas-ligando, ¿no? La célula que está dañada expresa la molécula Fas y el CD8 expresa el ligando, ¿ok? Una vez que las moléculas interaccionan, lo que va a ocurrir es que en la célula blanco se va a generar un complejo que se llama complejo inductor de señales de muerte, que va a activar a una caspasa que vamos a llamar caspasa iniciadora, que es la caspasa 8. Esta caspasa 8, bueno, termina activando a las caspasas ejecutoras, que va a ser la caspasa 3. La caspasa 3 va a activar enzimas, ¿no?, que tienen que ver con la muerte celular, ¿no?, que van a degradar las proteínas vitales de las células para dar lugar a la formación de los cuerpos apoptósicos. Y acá tenemos las interacciones entre citotóxico y célula que va a ser eliminada. Al final, bueno, acá se van a liberar perforinas y granzimas que van a ser endocitadas y que finalmente van a provocar la muerte por apoptosis de la célula blanca. En la gráfica tenemos tres citotóxicos que se han ubicado o están interactuando con una célula que va a ser eliminada. Como ven, los gránulos, ¿no?, gránulo secretor, son liberados sobre la superficie celular para que sean endocitados y después se pueda conseguir su eliminación, ¿ya? El depósito del contenido granular se hace a través de un mecanismo de interacción que se conoce como sinapsis inmunológica. Bueno, bien, aquí tenemos las interacciones, ¿no?, con el receptor. Una vez que se reconoce el antígeno, se liberan los compuestos de granzimas y perforinas asociados a cerligicinas para que entren en actividad una vez que han sido endocitados, ¿ya? Y de esta forma produzcan la muerte por apoptosis de la célula blanco. Los mecanismos de Fas ligando, como les comentaba, el linfocito TCD8 tiene la molécula ligando de Fas, y la célula que está dañada expresa las moléculas Fas, ¿no? Una vez que se produce la interacción, bueno, se forma el complejo inductor de señales de muerte, se generan las señales que terminan activando las enzimas que se encargan de degradar las proteínas vitales
que a su vez dan lugar a la formación de los cuerpos apoptósicos. En esta gráfica tenemos las vías de muerte celular, las principales. La vía del ligando receptor y también la vía mitocondrial, ¿no? En el caso del ligando receptor, una vez que el FAS interactúa con el ligando de FAS interactúa con las moléculas FAS, se produce el reclutamiento de trímeros de moléculas FAS. Estas en su dominio intracelular, en su porción intracelular poseen un dominio que se llama dominio de muerte, ¿no? Cuando se inicia, una vez activado, el dominio de muerte recluta a otras moléculas, formando un complejo que se llama complejo inductor de señales de muerte. El receptor del factor de necrosis tumoral también es capaz de activar vías de muerte apoptósica, ¿ya? De hecho, las moléculas FAS pertenecen a la familia del receptor de factor de necrosis tumoral. Bien, se forma el complejo inductor de señales de muerte, se activa la caspasa 8 y se activa la caspasa 3, que activa a su vez enzimas que van a degradar las proteínas vitales de la célula. Una vez que se forma el cuerpo apoptósico, este va a ser removido por los macrófagos. Por otro lado, tenemos la vía mitocondrial, ¿no? Esa ruta no está desvinculada de la vía mitocondrial. La vía mitocondrial requiere de la activación de este grupo de moléculas que les comentaba, solo BH3, ¿no? Las solo BH3 lo que hacen es bloquear la actividad antiapoptósica y favorecer la actividad proapoptósica, ¿ya? Si el daño es irreparable, entonces va a conseguir bloquear la actividad antiapoptósica y van a facilitar que moléculas proapoptósicas como los VACs y la VAC empiecen a ejercer su acción. Y uno de los eventos que se da es el de la permeabilización de la membrana mitocondrial. La membrana mitocondrial permeabilizada comienza a liberar una molécula que es el citocromo C, ¿no? Este citocromo C, que es liberado al citosol, toma contacto con la molécula adaptadora de la vía, que es la APAF1, para formar un complejo molecular que se llama apoptosoma, ¿no? El apoptosoma activa la caspasa iniciadora de esta ruta, que es la caspasa 9, que a su vez va a activar a la caspasa 3 para seguir una ruta que si se quiere la podemos llamar común, con la actividad de la caspasa 8. Bien, en la defensa, entonces, se encarga de la eliminación de células que tienen gérmenes intracelulares, ¿no? Las células tienen mecanismos de defensa intracelular y en muchos casos pueden eliminar las infecciones o los gérmenes que ingresan a ellas, ¿no? Pero hay situaciones en las que no lo consiguen. En esa situación, el CD8 se encarga de corregir la situación, ¿no? Y de gérmenes que escapan de los fagolisosomas, el ejemplo, bueno, es el de la Listeria monocitogénesis. ¿Okay? Bueno, la reserva de CD8 definitivamente depende de su proliferación, ¿no? La actividad de los linfocitos TCD8 también puede causar daño, ¿no? En las infecciones por hepatitis viral, particularmente la B. El virus B de hepatitis no es citopático. El daño se produce por la respuesta inflamatoria, ¿ya? Si la respuesta inflamatoria es muy agresiva, el daño puede ser importante y la hepatitis puede venir en una hepatitis mortal, ¿no? En enfermedades autoinmunes también hay un componente citotóxico que puede existir y puede ser importante, y en los procesos de rechazo a tejidos infectados, ¿no? Bueno, en cuanto a inmunidad tumoral, esto más va a parecer un repaso de los anticuerpos. Lo primero que tenemos que recordar siempre es que la función principal de los anticuerpos es neutralizar gérmenes y toxinas, ¿ya?
y de esta forma se facilita su eliminación. ¿Ok? Los anticuerpos pueden bloquear la unión de los gérmenes a receptores de membrana celular, ¿no? Y mientras más afín sea el anticuerpo, bueno, va a ser más eficiente, ¿ya? Sabemos que los anticuerpos los producen las células plasmáticas, en la médula ósea, en algunos tejidos periféricos, ¿no? Y salen a circulación, y como están circulando, pueden ejercer su acción en lugares distantes al lugar donde fueron producidos, ¿ya? También sabemos que muchas de sus actividades consisten en activar células, y la activación celular depende de su asociación con los receptores de las cadenas pesadas, ¿no? En los receptores FC, que están en la superficie de las células inmunes, ¿ya? Los anticuerpos, también ya se dijo en teoría, no ejercen su acción cuando están libres. Para ejercer su acción es necesario que el anticuerpo se asocie con algún antígeno, o sea, que forme un complejo inmune. De otra forma, no está capacitado para ejercer ningún tipo de acción. En sus tres efectoras, la primera es neutralización, la otra es activación celular a través de los receptores de membrana que poseen las células inmunes, y estos interactúan con las cadenas pesadas de los anticuerpos. La otra es los mecanismos de citotoxicidad dependiente de anticuerpos que se hace con la natural killer, ¿no? La natural killer tiene un receptor, que es una molécula C16, que es capaz de unirse a los anticuerpos que se han fijado a células infectadas, ¿no? La eliminación se hace también por medio de enzimas y perforinas. Y la otra es activar la vía clásica del complemento. Sabemos que los fragmentos que son liberados por la vía clásica o que se generan en la activación del complemento pueden ser reconocidos por fagocitos, o sea, va a haber oxidatización. Las angiolotoxinas reclutan y activan células inflamatorias, particularmente polimorfonucleares. Y si se logra activar el complejo de ataque de membrana, se puede inducir o producir la lisis de los gérmenes, ¿no? Las funciones de los isotipos de los anticuerpos ya las conocemos. Para el IgG, opsonización, eso ya es harto conocido. Activación de la vía clásica del complemento, ya se explicó. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos, para el caso de la natural killer, también ya se explicó. Inmunidad neonatal, ¿no? La inmunidad neonatal depende de un receptor especial, que es el receptor neonatal. Este receptor neonatal es el responsable del transporte de la IgG del torrente sanguíneo materno al torrente fetal, ¿ya? Ese es uno. También es se expresa en buenas cantidades en el intestino delgado, en el recién nacido, y lo que hace el receptor es capturar la inmunoglobulina que viene de la leche materna para transportarla a la circulación del recién nacido, ¿no? Y la otra función importante que tiene el receptor neonatal tiene que ver con el ciclo endosómico de la inmunoglobulina G, que le permite tener una vida media mucho mayor a la de los otros anticuerpos, ¿no? Como lo vimos en teoría. En cuanto al IgM, su función principal es la de activar la vía clásica del complemento. La IgM podemos decirse que ejerce su acción en sociedad con el complemento. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, no hay receptores celulares para IgM, y en segundo lugar, esta molécula es muy eficiente para activar a la vía clásica, ¿no? Para que se active la vía clásica es necesario que C1 interactúe por lo menos con dos cadenas pesadas de anticuerpos. La IgM es un pentámero. Hay 5 cadenas pesadas disponibles. Por lo tanto, la activación de la vía clásica de complementos, podemos decir, está garantizada.
En cuanto a la inmunoglobulina A, para esta molécula no hay muchos receptores, no hay muchas poblaciones celulares que tengan receptores. La forma principal es la forma secretada, que es la forma dimérica, y la función de este anticuerpo principalmente es el de neutralización, ¿no? Neutralización para que los gérmenes, si están en el lumen de órganos mucosos, sean eliminados por arrastre. Finalmente tenemos la inmunoglobulina E, que ya vimos que participa en las respuestas contra parásitos, ¿no? También en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, o sea, las alérgicas, ¿ya? O reacciones de hipersensibilidad inmediata. Las células que tienen receptores para este anticuerpo principalmente son tres: los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, ¿ya? En todos los casos, las interacciones que se producen son interacciones de activación, ¿ya? Hay un receptor regulador para que sí lo hay, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos hipersensibilidad de tipo 1. En fagocitosis media, bueno, los anticuerpos activan o amplifican la capacidad fagocítica de los fagocitos, ¿no? Cuando la captura del antígeno se hace con intervención de anticuerpos y es mediada por los receptores, esto facilita la activación de los fagocitos para la eliminación de los patógenos. C3, los fragmentos de C3 también pueden ser reconocidos por receptores que están en las células fagocíticas, ¿no? Y las células fagocíticas pueden reconocer el C3b, el C3b inactivado, el C3dG, ¿ya? Porque el C3d lo reconoce, tiene el receptor para C3d, lo tiene el linfocito D principalmente. Bueno, los anticuerpos acá neutralizan a la partícula viral e impiden que ésta pueda ingresar al tejido. Bloquea, ¿no? El ingreso a la célula impidiendo que se vaya a asociar con el receptor que le permite ganar acceso al interior celular. Y en el caso de las toxinas también las bloquea, ¿no? Impidiendo que vayan a interactuar con el receptor, ¿no? Para causar daño. Los receptores de la mayor parte son de tipo para cadenas pesadas de inmunoglobulina G, ¿no? Todos los gamma. Y sabemos que los gamma pueden ser receptores de afinidad alta, intermedio, baja. Los de alta siempre son receptores de activación. Lo mismo sucede con los de afinidad intermedia, el A y el C, ¿no? El B es un receptor de regulación que lo expresa preferentemente los linfocitos B, ¿ya? Después tenemos los de afinidad baja, están los C16, ¿no? El A es expresado por la natural killer en particular, y el B aún no se conoce cuál es su función en realidad, ¿ya? En cuanto al FcεR1, bueno, ya les expliqué que son esas tres células las que lo expresan especialmente, ¿no? Y tenemos uno de regulación, ¿ya? El alfa, bueno, todavía no se conoce bien su función y les decía que la expresión celular de este receptor es restringida. Las poblaciones, ¿cómo sabemos si un receptor es de alta afinidad, intermedia o baja? Por su constante de disociación, ¿no? Mientras más negativo es la potencia, quiere decir que el receptor es más afín. En este caso, el Fc gamma R1 tiene un KD de 10 a la menos 9, o sea, su afinidad es mucho mayor al caso del C16, que tiene un KD de 10 a la menos 6, ¿no? Bueno. Los receptores, tenemos los Fc gamma R1, que habitualmente se expresan solamente cuando la célula se activa, y la activación
mediada por este receptor depende de este par molecular, que es un homodímero gamma, que contiene las secuencias de activación ITAM. En el caso de los Fc gamma R2A y C, la molécula en su porción intracitoplasmático, esta sí tiene secuencias ITAM. Y para el caso del Fc gamma R3A, que es el de la Natural Killer, bueno, también está el receptor y tiene un par de cadenas asociadas que pueden ser gamma Z o un heterodímero gamma Z. Y este contiene las secuencias de activación asociadas a tirosincinases. El Fc gamma R3b, que es expresado por los polimorfos nucleares, cuya función aún no ha sido muy bien delineada, ¿no? El receptor de regulación Fc gamma R2b, ¿no? Lo expresan principalmente los linfocitos, ¿ok? Y este receptor tiene secuencias inhibidoras, que se llaman secuencias ITIM. Y finalmente, el receptor neonatal, que ya les expliqué cómo funciona, que se encuentra en la placenta, en el intestino, y también lo expresan los endotelios, ¿no? Bueno, la activación de los fagocitos siempre va a requerir de más de una señal proveniente de los receptores, o sea, se hace mediante los mecanismos de activación cruzada, ¿ya? Bueno, de las IgG, las que activan o intervienen con más eficiencia en este tipo de respuesta son la 1 y la 3, ¿ya? Bueno, para la activación se va a hacer a través de la activación, ¿no? De secuencias asociadas a tirosincinases, secuencias activadoras, ¿ya? La cascada de señalización siempre va acompañada de la degradación de algunos lípidos de membrana para la formación, por ejemplo, de inositol, trifosfato y diacilglicerol, ¿no? Y es algo común en la activación de las células que se eleven las concentraciones citosólicas de calcio, ¿no? Quien proporciona el calcio para el citosol va a ser el retículo endoplásmico, pero también hay situaciones en las cuales se activan bombas que transportan calcio del exterior celular hacia el interior. Se activan las vías de señalización, se forman factores de transcripción y se producen modificaciones en el citoesqueleto celular. Y ya sabemos qué sucede con los factores de transcripción una vez que se traslocan al núcleo. Comienzan a sintetizarse citoquinas, mediadores inflamatorios, enzimas microbicidas. Y en cuanto a los rearreglos del citoesqueleto, esto le va a permitir a la célula cumplir con procesos de fagocitosis, exocitosis de gránulos y la migración celular. Acá tenemos el grafiquito de la activación de los fagocitos, ¿no? Y acá lo que es la eliminación de células blancas por parte de la célula natural killer en el mecanismo de citotoxicidad mediado por anticuerpos. Y hasta aquí llegó la revisión. Chicos, muchas gracias por su participación.